yendo un día de camino por el desierto, luego se sentó debajo de una encina y pidiendo la muerte para sí mismo, dijo: ya es demasiado para mí, oh Yahweh, quítame la vida, pues no he sido mejor que mis padres. Para los que no reconozcan la historia o no la recuerden, estoy hablándole de Elías, uno de los profetas más grandes e importantes en la historia de la Biblia. Él era un hombre con autoridad en el mundo espiritual, pero tenía un problema. Acababa de ser amenazado de muerte por Jezabel. Lo que me llama a mí la atención es que Elías acababa de regresar de dos importantes victorias. Una de esas es que acababa de matar y humillar a los profetas de Baal que estaban profanando el templo de Dios. Y la segunda es que él había recibido respuestas de parte del Padre para terminar con una sequía que él mismo anteriormente había profetizado. Entonces, yo me pregunto, un hombre que ha sido capaz de palpar tan cercanamente la gloria de Dios, ¿cómo es que se siente amenazado por una mujer que lo va a atacar con ejércitos? Cuando Elías anteriormente en la historia nos enseña que había acabado con ejércitos, haciendo descender fuego del cielo. ¿Por qué Jezabel le había metido tanto temor a Elías en su corazón? Y mientras estaba estudiando, el Señor me decía que era porque Elías estaba cansado. Elías estaba cansado. Elías venía de haber humillado y matado más de 800 profetas de Baal, completamente degollados cada uno de ellos. Si no fuera poco, subió a la cumbre de una montaña, del monte Carmelo, y allí se postró a orar para que el Señor detuviera la sequía. Después se le acerca a Acab y le dice: toma tu caballo y baja. Y él iba delante de Acab corriendo. Investigando, pude encontrar que Elías corrió 10 kilómetros delante de un caballo. Elías pudo haber hecho todo esto porque estaba lleno de la gloria de Dios. Estaba lleno de unción, lleno de poder. Pero muchas veces las mayores dificultades de nuestra vida llegan después de experimentar una gran victoria espiritual. ¿No nos ha pasado que venimos al culto, adoramos, escuchamos una palabra que toca nuestro corazón, humillamos nuestro corazón al Padre, y cuando llegamos a la casa las situaciones nos abruman? Claro que no ha pasado. Elías se va al desierto y, como les decía, él pide que lo maten. Le dice: Señor, mátame, porque ya no aguanto más con la desesperación. Mátame, porque ya yo no sé cómo avanzar. Ya yo no veo salida. Y déjenme decirle que esa oración de Elías muchas veces se parece a la de nosotros. Tal vez nosotros no hemos pedido radicalmente que nos maten, pero ¿qué pasa cuando hay una deuda tan grande que no sabemos cómo pagar? Que le decimos: Señor, ayúdame porque no sé por dónde comenzar a pagarla. Tiene demasiados ceros, demasiados números. O una enfermedad que ataca nuestro organismo o el organismo de alguien que nos rodea. Una enfermedad que se agrava cada segundo. ¿Qué pasa cuando nos sentimos contra la espada y la pared y no sabemos cómo avanzar? ¿Qué pasa cuando nosotros no sabemos cómo avanzar? Y le decimos al Señor que no podemos. Pero déjenme decirle el trato que tuvo Dios con Elías. Dice la palabra que en un momento Elías quedó dormido y un ángel lo tocó. Le dio de comer y de beber y lo dejó descansar de nuevo. Volvió y lo tocó. Le dio de comer y de beber, lo fortaleció y le dijo: levántate, que el largo camino te resta. A Elías no le quitaron el proceso que él estaba pasando. A Elías no le quitaron el sentimiento que él tenía en su corazón. A Elías lo fortalecieron para que cumpliera un propósito. Dice la palabra que Elías caminó 40 días y 40 noches hacia el monte de Dios, el monte de Horeb. Elías llegó a su propósito. ¿Por qué? Porque fue fortalecido por Dios. No porque el Señor le quitó lo que él sentía dentro de él. Él seguía sintiéndose inseguro, seguía sintiendo miedo, se sentía humillado,
Sentía que no servía para nada, pero el Señor no le quitó lo que él sentía. Es más, seguramente en el camino se sentía cansado de recorrer tanto. Seguro en un momento le dolieron los pies, seguro tenía hambre, seguro tenía sed, seguro tenía calor. Pero con todo y eso, él llegó al monte de Dios porque el Señor lo fortaleció. ¿Cuántos adoran el nombre de Dios? Ahora, hay un tema que mi papá me trajo a memoria esta semana. Y es que muchas veces aquí en la iglesia estamos acostumbrados a los de repente pasó algo. No tenía nada de comida en la nevera y de repente apareció una canasta de comida fuera de la casa. Tenemos en la mente que la unción es que magia. Las cosas no pasan de la noche a la mañana o no pasan de un momento a otro. Claro que puede pasar. Dios es grande y hace lo que Él quiere cuando quiere. Pero la mano de Dios en medio de tu proceso no la vas a ver así. La mano de Dios en tu proceso la vas a ver cuando en medio de la dificultad tú sigas avanzando al cumplimiento de tu llamado. El mayor milagro en la vida de Elías no era haber hecho que descendiera fuego del cielo. No era haber matado a los profetas de Baal ni haber destruido un ejército. El mayor milagro que vio Elías en su vida no fue haber detenido una sequía y ni siquiera era correr delante de un caballo. El mayor milagro en la vida de Elías era su relación con Dios. Yo ahora mismo en esta noche no puedo saber y no te pregunto cuál es tu problema, cuál es tu proceso. Lo desconozco y no te puedo ayudar por más que quiera. Pero sí te puedo preguntar, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque en medio del proceso nosotros clamamos al Padre. Pero ¿qué tenemos en la mente? La palabra del miedo, la palabra de la depresión, la palabra de la ansiedad, la palabra de la angustia. Y nosotros no somos capaces de escuchar los susurros de Dios porque nuestro corazón no está sintonizado con el de Él. Dice la palabra que cuando Elías llega al monte Horeb, el Señor le dice, sal porque Jehová va a pasar. Y pasó un viento fuerte, pero el Señor no estaba en el viento. Pasó un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Pasó fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Cuando hubo un silbo apacible y delicado, dice la palabra, que Elías se entendió que era el momento de tapar su rostro y salir al encuentro del Señor, porque él sabía cómo el Señor llamaba a su corazón. La relación con el Padre Celestial lo ayudó a reconocer en qué momento él tenía que salir. Pero muchas veces, y hay muchos cristianos que seguramente hubiéramos salido con el viento, con el terremoto o con el fuego, porque estamos acostumbrados a escuchar que el Señor se representa como fuego en muchas ocasiones, pero no. Así mismo pasa en nuestras vidas, cuando tomamos decisiones por el temor, tomamos decisiones por el miedo, por la angustia, por la ansiedad, y entonces vamos cavando y cavando y cavando más profundo dentro de la angustia, sin darnos cuenta que lo que necesitamos es correr al altar, correr en un lugar de silencio y conectar con el Padre. El Señor no está buscando supermanes ni personas que puedan ser autosuficientes. El Señor no está interesado en eso. El Señor no está interesado en que tú resuelvas tus problemas, no. El Señor lo que quiere es que tú seas dependiente de su presencia y de su mano. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Sé dependiente. ¿Quieres ver al Señor obrando en tu proceso y dándote fortaleza? Entrégate sin reservas a Dios. No hay otro modo de acercarte al Señor. Elías era un hombre que tenía una relación continua con el Padre, sin reservas. El milagro más evidente en su vida y lo que lo libró de tantas cosas fue que él se la mantenía conectado con el corazón de Dios. Y así yo te puedo contar muchísimas historias de personajes de la Biblia que su relación con Dios era tan poderosa que hacía temblar al mismo infierno. Estamos hablando de un Moisés que el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Tú tienes la vara en tus manos, abre el mar.
Estamos hablando de hombres que hicieron grandes milagros, pero su mayor milagro fue su oración, fue conocer al Padre. Nosotros queremos ver la mano de Dios en nuestra vida. La vamos a ver. Pero no es posible que cuando el Señor esté llamando a nuestros corazones, nosotros no seamos capaces de identificar su voz. No es posible que cuando el Señor esté llamando a tu corazón, tú estés distraído pensando en que no tengo plata para avanzar. El Señor, es que yo no puedo, porque tengo miedo, porque la angustia me gana. No. Si el Señor te está diciendo, levántate, que el largo camino te resta, levántate y camina, porque es Él el que te va a respaldar. Es Él el que está contigo hasta el final. Hay una escena en una historia, un pedazo de la vida de Jesús, que a mí personalmente cada vez que la leo me dan ganas de llorar, me marca. Y es en el libro de Lucas, capítulo 22, verso del 42 al 43. En este momento, Jesús está en el monte de Getsemaní y le dice al Señor: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Allí en ese momento, Jesús estaba demostrando su humanidad, demostrándonos que Él también dependía supremamente de Dios. Jesús era uno con Dios, pero en ese momento su humanidad salió a relucir. No hay problema en que tú y yo en un momento nos sintamos tristes, agobiados, que no podemos avanzar. El problema está en que comencemos a tratar de hacer las cosas por nuestra cuenta. La esencia de este mensaje es la frase que dice Jesús después: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y dice la Biblia que después de esto el ángel de Jehová lo fortaleció. Hermanos, el Señor no le quitó a Jesús los latigazos. El Señor no le quitó a Jesús la corona de espinas. El Señor no le quitó a Jesús el peso de la cruz, ni el peso del pecado. Lo que hizo el Señor es fortalecerlo para que muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso es lo que hizo Jesús, y eso es lo que quiere hacer contigo y conmigo, con cada uno de los que estamos aquí. El Señor te va a fortalecer, pero tú tienes que creer. Tienes que creer. Y no va a ser fácil. No va a ser fácil. En momentos vas a sentirte como Elías: Señor, mátame, que no sé cómo avanzar. Pero el Señor está contigo como poderoso gigante. ¿Por qué temer? Cuando dice la palabra que cuando David llega al campo de batalla y ve que nadie va a la batalla con Goliat, le dice: ¿por qué? ¿Por qué temen? ¿Quién es ese hombre que está atentando contra los ejércitos de Dios? Y él sale al encuentro con Goliat. Y Goliat le dice: ¿Tú quién eres? Una mosca, un ratón. Mandaron a lo más insignificante a pelear conmigo. ¿Qué hizo David? David le contó su currículo. David le dijo: yo maté osos, maté leones. Tú para mí no eres nadie. Si el Señor te ha librado anteriormente, ¿por qué olvidas? Si el Señor te ha mostrado su gracia anteriormente, ¿por qué no lo traes a memoria? El Señor te volverá a liberar, te volverá a salvar. Y los demás tendrán que ver cómo la mano de Dios te comienza a liberar, y creerán en el Dios que tú crees. Hay una historia que a mí me fascina. Lo conté hace unos días, pero para terminar. Y es la historia del rey Darío. A mí me encanta ver la historia del libro de Daniel desde la perspectiva del rey Darío. Porque el rey Darío, cuando era joven y el rey todavía era Nabucodonosor, conocía a un joven que no solamente reveló, sino que también le interpretó al rey su sueño. ¡Wow! ¡Qué Dios tan poderoso! Dijo el futuro rey Darío. Más adelante hay un edicto. Todos tienen que postrarse ante el rey.
3 jóvenes no lo hicieron, 3 de Israel. Desde la posición de Darío dice que mal lo van a matar. Pero cuando él ve que ninguno de ellos se quemó y que había un 4.º hombre dentro de aquel horno de fuego también, él dice nuevamente: qué grande es la mano de Dios. A través de Daniel y del Sadrach, Mesach y Abednego, Darío iba creyendo poco pagana y enemiga de Israel. Más adelante muere Nabucodonosor y llega Belsasar. Darío está en una fiesta con Belsasar y una mano aparece y comienza a escribir en el techo: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Nadie es capaz de interpretar lo que dicen estas palabras, pero alguien recuerda: Daniel sí. Mandan a llamar a Daniel y Daniel vuelve a mostrar cómo la mano de Jehová poderosa transforma lo que otros no podían ver en algo leíble para él. Y el rey Darío vuelve a presenciar la poderosa mano de Jehová. Ahora él es rey. Él es rey. Y Daniel tenía un alto puesto en el gobierno. Y los demás le tenían rabia. Crearon un edicto para que Daniel no pudiera orar. Daniel, en contra de eso, oró. Lo vieron y lo llevaron a la presencia del rey. Y yo he escuchado esta frase del rey Darío en muchas otras prédicas y muchas otras formas de contarlas. Pero cuando yo la leía, yo no escuchaba a alguien que le menospreciaba el Dios de Daniel. Yo podía ver, mientras leía, a alguien que temía al Dios de Daniel. Dice la palabra que el rey Darío le dice: que tu Dios te salve. Yo no veo en él a alguien que menosprecia al Dios de Daniel. Yo veo a alguien que lo respeta. La mano de Dios en medio de tu proceso le mostrará al mundo de lo que está hecho Jehová de los ejércitos. Dice la palabra que después de eso, la palabra dice que después de eso, el rey Darío mandó un edicto a toda Babilonia, a las diferentes lenguas, todo lo tradujo, diciendo que el Dios de Daniel era el que salvaba, el Dios de Daniel era el grande, y que todos tenían que temer en Babilonia al Dios de Daniel. La mano poderosa de Dios cambió las perspectivas de un rey, de una tierra diferente, con rituales diferentes y muchos dioses diferentes. La mano de Dios en medio de tu proceso será de bendición para los demás. La mano de Dios en medio de tu proceso te fortalecerá para avanzar. No te lo va a quitar, porque Él te está formando.